Buen día a todos, bienvenidos al canal, queridos amigos. El día de hoy quiero presentarles esta hermosa suculenta que es una Titanopsis calcárea, o también llamada suculenta eh, coral, suculenta cemento. Y este nombre que les voy a mencionar realmente no me gusta, pero también la llaman suculenta acné. Ahí se parece, pero realmente no me agrada ese nombre. Pero es una hermosa suculenta. Esta preciosidad es originaria de Sudáfrica, en las zonas montañosas. Esta mancha que ven aquí es porque ella no soporta sol directo. Entonces, por eso es que está quemada por ahí. Su crecimiento es muy lento. Es que es increíble. Su crecimiento es bastante lento. Esta suculenta florece el segundo año de vida, entre verano y otoño. Las flores son amarillas, miden aproximadamente 2 centímetros de diámetro y da semillas. De hecho, es una de las maneras para reproducirla. Es que miren todas las marcas. Es increíble. Como les decía, esta suculenta no necesita, no soporta sol directo. Tiene que ser luz filtrada. No sé qué tan bien se comporte en semisombra, pero como les digo, no sol directo, porque de ahí viene esta marca que les acabo de mostrar, esta que está aquí. Esta es una quemadura, porque hice la prueba si soportaba, pero definitivamente no la soporta. Fíjense que resiste las bajas temperaturas y también resiste la sequía, porque si se dan cuenta las hojas son bastante gruesas y es ahí donde almacena el agua. Debemos regarla cuando el sustrato esté completamente seco, porque tenemos este problema de la pudrición de raíces. Yo la riego posiblemente entre una vez a la semana a cada 15 días, pero eso va a depender de dónde la tengamos ubicada y cómo sea el clima donde vivimos. Como les dije, resiste perfectamente la sequía, pero no debemos de llegar a forzarla tanto con respecto a las bajas temperaturas y a la sequía. El sustrato tiene que tener buen drenaje por el mismo problema, y realmente no necesita que tenga mucha carga orgánica, mucha materia orgánica. Es una planta que realmente no necesita muchos cuidados. Sin embargo, lo que sí, lo poco que necesita, perdón, sí tiene que ser específico. Sí, debemos de cumplir esos pocos requisitos que ella necesita. Con respecto a las plagas, pues la atacan los pulgones, cochinilla algodonosa, caracoles y babosas. Entonces, en invierno pues tenemos que tener cuidado con respecto a los caracoles, y pues la cochinilla, pues que definitivamente pues sí afecta bastante, y tenemos que estarla supervisando para que no tengamos problemas con respecto a estas plagas. Es una planta bastante interesante. Realmente no necesita muchos cuidados, como les dije, pero lo que sí necesita tiene que ser exacto lo que debemos de cumplir, porque si no tendríamos problemas. Y creo que el otro problema que podríamos tener es
que la reguemos demasiado y que tengamos problemas de hongos. Pero por lo general no requiere mayor cuidado y es que es increíble. Pero fíjense que a la exposición del sol, toda esta parte de aquí se empieza a poner de color rosa. Ese era el experimento que yo tenía, pero realmente no llegó a cambiar bastante y se me quemó esta parte de aquí. Entonces, gracias por acompañarme, que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias, y si Él lo permite les traeré nuevo contenido más adelante. Hasta luego, amigos.